Un saludo de paz y bien. Nos encontramos con el padre José Rubén Lobatón Heredia, miembro de la provincia franciscana de los 12 Apóstoles del Perú y actualmente trabajando en los Estados Unidos. Muy Así buenos es. días, padre. ¿Cómo ve usted el trabajo misionero franciscano en los Estados Unidos? Bueno, el trabajo de la iglesia en general es un trabajo intenso, sabiendo que nosotros en el Perú somos un pueblo católico, un gran porcentaje es un pueblo católico, practicante, ferviente, con procesiones, y cuando queremos hacer una pequeña comparación con Estados Unidos, somos una minoría. Es decir, si en el Perú el 80 o más por ciento es católico, allá de los 350 millones de habitantes, solo un 20% es católico. Es decir, podemos contar con unos 60 millones. Debido a la gran inmigración mexicana, esa gran influencia ha levantado el catolicismo porque había decaído en el ambiente estrictamente americano. Entonces, el catolicismo mexicano o inmigración hispana ha dado un empuje y un nuevo hálito a la iglesia, por lo cual en casi todas las grandes diócesis y lugares, como podemos ver Washington, New York, Boston o otros estados grandes como Florida, etc., es bilingüe. Ya no existe en la iglesia americana solo inglés para los católicos, sino todo es y español. Y todo es y español. ¿Y por qué? Porque casi el 60% son de raíces hispanas. Con más de 450 años de historia en el Perú, igualmente en México. También en Estados Unidos hay una larga historia de las misiones franciscanas. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, muy bien dicho, ¿por qué? Porque, claro, la independencia de Estados Unidos de Inglaterra de 1776 fue de Inglaterra, pero en las partes de Florida, Texas, California, toda esa parte era México. Y por consiguiente Junípero Serra, todos los grandes predicadores franciscanos eran españoles. Y Florida y Miami también eran pequeños pueblos. Texas, Arizona, todo eso era español, de tal suerte que si nos remontamos al origen de la historia de las ciudades, son nombres franciscanos. Los Ángeles, Santa María de los Ángeles, San Bernardino, Corpus Christi, Santa Ana, San Francisco de Asís, San Antonio, todos son nombres debido a la trayectoria de los misioneros franciscanos en toda la parte del oeste. Y entonces cuando vino la gran fiebre del oro y que fueron del este al oeste, ya se había constituido Estados Unidos como un país cuya capital era Washington, ya fue perdiendo su hegemonía, ya venía la fuerza desde el este protestante. Pero las raíces de todas esas zonas son realmente católicas. Antes de la influencia protestante, claro, y la influencia bautista o mormona. ¿Cuál cree usted que es el reto de la orden franciscana en estos tiempos nuevos, ¿no? Donde se ven cambios de guerra, enfermedades y una especie también de falta de fe, optimismo, ¿no? En estos tiempos a veces tan violentos? Bueno, la intuición de San Francisco de Asís, y pienso que es una intuición de su carisma, es lo más actual que existe. Es decir, que el mundo secular, el mundo civil y todos están preocupados, angustiados por lo que se llama la ecología, por el derrumbe de las fuerzas naturales y que se pierde, y la esencia del franciscanismo es el anuncio del el respeto a la creación, hermana agua, hermano animal, y esto, o sea, esa depradación que hemos tenido de los océanos, la inquinación del ambiente, de esto, parte de la espiritualidad esencial es mantenerlo prístino, el respeto, no el abuso de los bienes naturales, sino el uso respetuoso hasta su medida. Y esta parte del carisma franciscano, y es lo que tendría el franciscanismo un lugar en la historia actual. Es decir, cada época tiene sus exigencias y cada época merece sus respuestas, y pienso que si continúa el franciscanismo en el camino de la justicia y de la paz
y de la ecología que llamamos en la orden el respeto a la creación, es lo más actual, lo más moderno, lo más del momento en estos tiempos. Y en ese sentido, ¿cuál sería su mensaje para los jóvenes, para las jovencitas, para la sociedad en general, en torno a las vocaciones franciscanas, tanto religiosas como para los seglares? Hay dos aspectos, a mi modo de ver, hay un aspecto teológico y un aspecto tecnológico. El aspecto teológico es Jesús de Nazaret. La religión católica es una religión, o cristiana en general, de convencimiento personal, de convencimiento de persona a persona, como vino Jesús a predicar a un apóstol, al otro, se fue extendiendo en el cambio de la persona. Ese es el primer punto. Pero este llamamiento, ese descubrimiento de la persona, actualmente se ha visto aplastado y marginado por los medios de comunicación social que dan todo un mensaje diverso. El gozo, el materialismo, el tener, el poseer, el éxito de la vida, el éxito que es tener más, ser bien considerado, la juventud, los modos... El consumismo. Y sobre el consumismo, y los medios de comunicación son extremadamente ricos y sutiles y saben la psicología de masas, cómo convencer sin que nos demos cuenta que nos están convenciendo. Una manipulación social. Hay una manipulación del pensamiento que se da cuenta. El joven tiene esa... No el joven, sino que todos viven y se alimentan de lo que reciben de las noticias, porque no tenemos la capacidad de tener un criterio, una opinión, un discernimiento objetivo. Y entonces se vuelve también la comunicación social, se vuelve en fanatismo, en mentiras, en engaños. La gente no sabe cuál es la verdad, la mentira, y se vuelve pseudoinformación en todos los países. Esa es la parte teológica. Y la parte tecnológica es que no tenemos los medios necesarios como para hacer el balance con estos medios internacionales que son corporaciones multimillonarias que manejan los medios de la televisión, de la prensa, la sutileza de los medios de comunicación, una manipulación de la manipulación. Entonces, en esta lucha no queda otra cosa que el testimonio de los frailes, volver a los orígenes del cristianismo, que fue contacto personal de la persona que tiene una intuición de algo superior o mejor o más espiritual, del fraile o del grupo, que lo convence por su forma de vida. Ya no existe pienso yo, que ya no existe una metodología que sea una logística de propaganda, de esto, que es bueno, pero eso no convence a nadie. Padre, y a propósito de eso, ¿cree usted que podemos los católicos usar correctamente las tecnologías de la información, la comunicación en beneficio de una nueva evangelización? Por ejemplo, como lo se está haciendo en Estados Unidos, en el mundo, y acá también a través de, por ejemplo, prensa franciscana. Creo que recién estamos en los pininos, en los comienzos de un cambio que, si no se da en la iglesia, perece. ¿Cuál es ese cambio en la base de la nueva evangelización? Según el pensamiento del Papa Francisco en las líneas actuales, es los laicos, el civil. Ya no puede existir una iglesia ultraclerical. El clérigo, el ordenado, está al servicio de un laicado que se siente responsable, activo, dinámico, con iniciativas, que jala, que mueve, que vive en la sociedad, que se siente bautizado, no dice qué dice el padre o qué dice el obispo, sino el laico que surge y que está presente hasta en los últimos pueblos porque son católicos o son bautizados. Mientras no cambie esa visión, ese panorama de la jerarquía y otro mundo, los laicos, no va a cambiar. La evangelización debe comenzar con el clero, con los obispos y con los laicos, de formar ese nuevo mundo en el cual ya no tenemos la confianza de que habrán tantas monjas y tantos curas y tanto yo no, pero sí habrán laicos. Y si los laicos son comprometidos a familias, por sí mismos saldrán las vocaciones. Mientras tanto, no valen las propagandas ni las estrategias de la media, de los medios de comunicación, sino es un toma de conciencia, de ¿no? vida.
y volvemos a lo que dije de Jesús en el Evangelio, que es el convencimiento personal. Correctamente. Padre, pasando a un tema personal de usted y la última pregunta. Usted, ahora que radica en Estados Unidos, viene cada cierto tiempo al Perú, ¿cómo se siente ahora nuevamente en casa, en su provincia? Bueno, ya aquí están mis raíces, me he formado, me he educado, he trabajado para aquí, así uno se siente en casa, pero además de sentirse uno peruano y franciscano, uno tiene la visión de la iglesia que es católica, que es universal, y uno percibe también las necesidades de ministros en otros lugares, y entonces hay cierta renuncia, pero también cierta satisfacción de saber que uno es útil y necesario en otras latitudes. Muchas gracias, padre. Paz y bien. Fue entrevista con las cámaras a cargo de la hermana Miriam. Muchísimas gracias por tenerme aquí.